Muy buenas a todos, yo soy Yomac y esto es La Carpa Libre. Javier Milei ya es presidente de Argentina y ha dado un genial discurso que creo que puede ser muy interesante que analicemos aquí en el canal. Un discurso cargado de mensajes impactantes, que no es normal que un político dé, donde en lugar de prometer, hace lo contrario, prepara a Argentina para lo que se espera que llegue a cambio de luego tener un futuro prometedor. Así que si te parece, quédate conmigo, vamos a ver el discurso completo de Javier Milei y vamos a ir parándolo y vamos analizando paso por paso todo lo que dice y qué significa. Empezamos. Vamos allá. Señores ministros de la Corte, señores gobernadores, señores diputados y senadores nacionales, presidentes y dignatarios extranjeros, argentinos. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Aquí cabe destacar que se equivoca un poco al principio del discurso. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Bueno, aquí está claro, ¿no?, lo que quiere decir. Esto lo lleva diciendo no solo ahora, sino durante todos sus mítines, durante todas las entrevistas que se le hacen a este señor. Él sostiene que el kirchnerismo y todo lo anterior ha llevado a la Argentina de ser una de las potencias mundiales, de hecho la potencia número 1, hasta lo que viene siendo a día de hoy, que es una Argentina en situación de declive total, con un montón de personas en pobreza extrema y un montón de personas incluso viviendo en las calles. Aquí lo que viene a decir es eso, venimos de este pasado, pero a partir de aquí estoy yo y las cosas van a dar un giro de 180 grados. Vale. Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas intestinas y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Bueno, aquí habla de una serie de peleas durante el pasado de Argentina que lo ha llevado hasta el momento actual. Veremos a ver, porque me parece a mí que estas peleas van a continuar con Milei aquí. A pesar de que haga la limpieza que haga, a pesar de que todas las medidas sean lo mejor para Argentina, creo que va a haber un motín social de sindicalistas y de toda esta gente que estaba viviendo del Estado que va a ser muy complicado el gobierno de Milei. Así que creo que estas batallas de las que habla van a continuar, mal que me pese. Una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso. Un grupo de ciudadanos argentinos reunidos en San Miguel de Tucumán le dijeron al mundo que las provincias unidas del Río de la Plata no eran más una colonia española y que a partir de ese histórico momento seríamos una nación libre y soberana. Durante décadas nos enfrentamos en disputas internas acerca de cuál debía ser la forma institucional que nuestro país necesitaba. En 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia, bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37, decidimos abrazar las ideas de la libertad. Así, se sancionó una constitución liberal con el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.
Lo que vino después de la sanción de esa constitución de fuerte raigambre liberal fue la expansión económica más impresionante de nuestra historia. De ser un país de bárbaros enfrascados en una guerra sin cuartel, pasamos a ser la primer potencia mundial. Para principios del siglo XX éramos el faro de luz de Occidente. Nuestras costas recibían con brazos abiertos a millones de inmigrantes que se escapaban de una Europa devastada en búsqueda de un horizonte de progreso. Vale, esto es súper interesante. Esto que está comentando de que Argentina fue una nación a la que fue muchísima inmigración, entre ellos italianos, españoles, etcétera, es totalmente verdad, y que se alejaban de las costas devastadas de Europa. ¿Va a volver a pasar? Porque creo que esto que está comentando Javier Milei es precisamente una llamada a todas aquellas personas que ven cómo está la situación en Europa y lo que va a pasar en Europa en los próximos años y que quizás puedan encontrar en Argentina un país al que poder emigrar, un país en una tendencia ascendente enorme si todo sale como Milei espera. Así que esto es muy interesante, este mensaje que da al mundo. Lamentablemente, nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho rico y abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo. Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. Bueno, es un poco gracioso todo esto que dice, en el sentido de que mirad en la imagen, en primera plana, todas las personas que hay sentadas de gobierno son políticos, y políticos que no son como Javier Milei, que es un político que viene de la economía, que es un profesional y que ha llegado aquí y, como él dice, es un outsider, sino que ahí sí vemos sentados algunos personajes que son políticos, y que, aunque se consideren de derecha o algo por el estilo, no son liberales como este hombre, ¿vale? Así que ojo al dato de lo que dice, tiene los huevos bien grandes para decirlo, pero mirad que ahí hay una representación de países, entre ellos, por ejemplo, el actual rey de España, que lo vemos aquí en la parte izquierda. Incluso está Zelensky o está el presidente de Hungría o el de Francia, creo, también divisar por ahí. Un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles. Un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Señores, ese modelo ha fracasado. Ha fracasado en todo el mundo, pero en especial ha fracasado en nuestro país. Así como la caída del muro de Berlín marcó el final de una época trágica para el mundo, estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia. Bueno, esta comparación que hace es brutalísima. O sea, está comparando cuando cayó el muro de Berlín con lo que está pasando ahora en Argentina. Para mí, un poco demasiado extremo, ¿no? Sí veo un poco la intención que tiene y lo que quiere decir con ello, ¿no? Que es romper de repente con una situación crítica y pasar a una situación en la que empiece un periodo de prosperidad, pero quizás aquí se ha pasado un pelín, ¿no? En esto, Bueno, aquí tienen que estar flipando
todo y cada uno de los personajes que hay por ahí sentados, viendo cómo son los argentinos, cómo cantan, cómo corean a este señor. En estos días, mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Bueno, aquí empieza lo bueno, aquí empieza el discurso de verdad. Empieza a ponerse paños calientes, Milei. Recuerdo un poco cuando llegó Rajoy al poder en el gobierno de España, que también tuvo un poco no sé, ese discurso victimista de la herencia, ¿no?, que he recibido. Oye, no me deis muchos palos porque la herencia que he recibido, bueno, es cierto que la herencia que va a recibir este señor es una herencia horrible, igual que la que recibió Rajoy en su día. Es bueno que lo comunique, pero espero que en el futuro no se apoye en eso para dar por bueno todas y cada una de las cosas que haga después Javier Milei en el poder. Me parece bien que lo diga, espero que llegue un punto en el que no se apoye en eso, sino en lo que él va a hacer, no en este discurso, sino durante los 4 años. El kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central, por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI. Bueno, es fortísimo, esto me parece fortísimo, que en el discurso de toma de posesión de un presidente del gobierno, en vez de hablar de lo bien que va a ir Argentina, con nosotros estamos salvados, no. Lo primero que está diciendo es que se tiene que hacer un ajuste fiscal. Un ajuste que además el tío se ha puesto ahí en el estrado, lo dicho, con sus 2 buenos cojones, a decir qué va a hacer, qué va a ajustar y por qué. Y esto me parece increíble. Vamos a continuar. Que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Ojo aquí. Normalmente en el discurso de Javier Milei dice siempre que todo va a recaer sobre el Estado. Pero mirad el pequeño matiz de aquí, que dice que casi todo va a recaer sobre el Estado. Es consciente de que ahora es presidente del gobierno, de que cualquier cosa que diga puede ser utilizada luego en su contra. No quiere mentir, en el sentido de que quizás sí tenga que hacer algún tipo de ajuste que requiera no solo un ajuste en el Estado como tal, sino también a lo mejor una pequeña subida de algún tipo de impuesto, algún tipo de recaudación extra, no lo sé. Porque lo que quiere este señor es cuadrar los balances del Estado, que no haya déficit. Atento a esto, puede ser muy importante para analizar luego en un futuro qué es lo que va a hacer Javier Milei y si lo dijo en este primer discurso. Por el otro, es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central,
los cuales son responsables de los 10 puntos de déficit del mismo. De esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos. Bueno, aquí lo que dice está bastante claro. Es el problema que tiene con las denominadas LELIQs y todo el problema que tiene a la hora de esta creación ingente de dinero, de pesos que se está dando en Argentina, porque nadie le financia, nadie quiere darle dinero y lo único que han intentado hacer para que el país no entre en el declive absoluto es crear dinero, crear dinero, crear dinero, autofinanciarse a cambio de el futuro del país. Y este es el gran melón que tiene Javier Milei ahora mismo sobre la mesa y esto es lo que está diciendo aquí. Así que muy interesante que lo diga ahora, en este momento, justo cuando coge la batuta. Sin embargo, dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 a 24 meses, aun cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando. Ojo Felipe con la corbatita celeste de Argentina. Los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente no es gratis. Lo vamos a pagar en inflación. Bueno, esto es súper interesante también porque aquí lo que este hombre está diciendo es, ojo, porque toda la herencia que no ha venido aquí en el pasado, yo no la voy a poder parar de golpe y porrazo, haga lo que haga. Da igual que yo solucione el problema de las LELIQs, da igual que yo haga lo que haga, que de repente ya no haya déficit en el Estado, da igual, porque se ha creado una gran masa monetaria que ha entrado en el sistema y esto se va a pagar en una inflación que, como es lógico, y esto es lo que comenta Javier Milei, cada cosa que se hace a nivel de política macroeconómica o a nivel de un país no tiene resultado inmediato. Es algo que se ha hecho, durante los últimos años de este último mandato y es algo que va a repercutir los siguientes años, al menos 1, 2, 3 años va a seguir toda esta inflación producto de esto que está comentando Javier Milei a lo que va a intentar ponerle freno. A su vez, el cepo cambiario, otra herencia de este gobierno, a su vez, el cepo cambiario, otra herencia de este gobierno, no solo constituye una pesadilla social y productiva, porque implica altas tasas de interés, bajo nivel de actividad, escaso nivel de empleo formal y salarios reales miserables que impulsan el aumento de pobres e indigentes, sino que además el sobrante de dinero en la economía hoy es el doble que había en la previa del Rodrigazo. Para tener una idea de lo que eso implica, recordemos que el Rodrigazo multiplicó por 6 veces la tasa de inflación, por lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por 12 veces. Y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300%, podríamos pasar a una tasa anual del 3.600. A su vez, tranquilos que no termina acá, la herencia sigue. A su vez, dada... Bueno, esto lo dice de coña, pero de coña muy poco, porque esto telita. La situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. En muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual
la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. Aquí uno flipa en Europa con estas cifras que da Javier Milei. O sea, una posible inflación del 15.000%. Desde mi desconocimiento, no sé si sería posible esto que está comentando Javier Milei, ya que según él se ha aumentado la masa monetaria por 4. Dice que esto daría un 15.000% de inflación. No estoy en condiciones de decir si esto sería así, si no, supongo que este hombre tendrá sus previsiones hechas y lo que está comentando será verdad. Me parece una burrada eso del 15.000%. Lo que sí es que si vemos las gráficas de la inflación última en Argentina está disparatada. De ahí a un 15.000%, pero ojo, si esto pasa, adiós Argentina, básicamente. Es más, este número, que parece un disparate, quiero que sepan Mira, él mismo lo está diciendo. Este número que parece un disparate. que implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo, de acuerdo a estimaciones privadas, que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero. Buah, es que esas cifras son una puñetera barbaridad. O sea, una inflación, entiendo, intermensual, no interanual, de estas cifras. O sea, esto acumulado sí que es verdad que llega a las cifras que está diciendo Javier Milei. La situación en Argentina, la verdad, desde mi desconocimiento del día a día, de no ser argentino y no ver cómo varían los precios en estas salvajadas, menos mal que llega este hombre al poder, porque de haber seguido así, ya digo, adiós Argentina. Esto es, el gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste. Por otra parte, la herencia no... Bueno, esto es muy importante, esto que está diciendo. Dice que no hay otra solución que no sea el ajuste. Ajuste que yo espero que ahora, cuando continúe el discurso, hable un poco más sobre él. No termina ahí, ya que los desequilibrios en tarifas son soles equiparables al desastre que dejó el kirchnerismo en el año 2015. En el plano cambiario, la brecha oscila entre el 150 y 200%, niveles también similares a los que teníamos en el Rodrigazo. A su vez, la deuda con importadores supera los 30.000 millones de dólares y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10.000 millones de dólares. La deuda del Banco Central e YPF suman 25.000 millones de dólares y la deuda del Tesoro pendiente suma unos 35.000 millones de dólares adicionales. Esto es, la bomba en términos de deuda asciende a 100.000 millones de dólares que habrá que sumar a los cerca de 420.000 millones de dólares de deuda ya existente. Naturalmente, a estos problemas hay que sumarle también los vencimientos de deuda de este año, donde los vencimientos de deudas en pesos son equivalentes a 90.000 millones de dólares y 25.000 millones de dólares en moneda extranjera con organismos multilaterales de crédito. Sin embargo, con mercados financieros cerrados y el acuerdo con el FMI caído por los brutales incumplimientos del gobierno saliente, el rollover de deuda es por demás desafiante aún para el mítico cíclope. Como si todo esto fuera poco, esto transcurre en una economía que no crece desde el año 2011. Y en línea a lo anterior, el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo, llegando a la locura que el mismo es superado en un 33% por el empleo informal. Por ello,
no debería sorprender a nadie que los salarios reales se hayan destruido, ubicado en torno a los $300 mensuales, los cuales no solo son 6 veces inferiores a los de la convertibilidad, sino que de haberse mantenido la tendencia de aquellos años, o como lo decían ellos, el maldito neoliberalismo, hoy oscilarían entre $3.000 y $3.500 por mes. Nos han arruinado la vida, nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios. Por lo tanto... La verdad es que sí, es que un salario de $300, entiendo convertido de pesos a dólares en el tipo de cambio que hay actualmente en Argentina, es una birria. Sobre todo o sea, ya no es que sea alto o bajo, es el entorno en el que estamos, ¿no? Tan mundial, tan global, ¿no? En el que si te compras un coche vale prácticamente lo mismo comprártelo en Suiza que en España, por ejemplo, ¿no? De donde yo soy, el precio que tiene, ya que es algo que se fabrica a nivel global y se vende a nivel global. Situación grave. Tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Luego de dicho cuadro de situación, que a todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y el gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. Ojo con lo que está diciendo aquí. Aquí está trasladando que las medidas de ajuste que va a hacer van a ser de un plumazo, de un golpe. No van a ser de manera gradual. No nos esperemos que, por poner un ejemplo, si bajan el IVA de los productos allí en Argentina, lo baje de manera gradual, ¿no? Empiece en 18, en 16. No. Lo que está diciendo aquí es que las medidas que aplique las va a aplicar con contundencia y las va a aplicar pimba. De primera, todo esto se transcribe en, por ejemplo, el plan motosierra, ¿no? Que dice él de eliminar de repente la cantidad de ministerios que tiene Argentina a día de hoy, que creo que son 21 a solo 9. Esto lo va a hacer de golpe, no lo va a hacer de manera gradual. Pero a lo que se está refiriendo sobre todo es al ajuste fiscal. Lo que quiere es que directamente no haya déficit en Argentina. Y para ello lo que va a hacer es tomar una serie de medidas que veremos en los próximos días, y si es de golpe y porrazo, como está diciendo, lo veremos ya. O sea que va a empezar un anuncio tras anuncio y esto va a ser súper interesante. Y que espera que con este golpe, este porrazo, que seguramente, y por eso decía al principio del discurso, que iba a ser muy duro, ¿no? que iba a ser duro para la gente, lo siguiente en esta terapia de shock sea golpe duro y recoger rápidamente todo esto que se ha estado generando para que la economía crezca también rápidamente. En segundo lugar, porque desde el punto de vista teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal, haciendo que el mismo sea recesivo. Muy interesante esto que está diciendo aquí, porque es verdad. O sea, a día de hoy, tal y como está la situación de Argentina, dime tú quién invierte ni un solo dólar o euro allí en este país. Lo que busca Javier Milei es que Argentina sea conocida mundialmente por ser un país que empieza a hacer las cosas como tiene que hacerlas y que esto haga que empiece a venir la inversión. Pero mientras tanto no va a venir ni un duro, como decimos en España. El duro era la moneda de 5 pesetas, ¿no? Aquí en España es una expresión española. Pero es que no va a haber ni una posibilidad, que es lo que quiere decir la expresión, de que en Argentina nadie invierta hasta que empiecen todas estas medidas de choque, el Estado empiece a ser solvente por sí mismo
y se vea cómo el país empieza a crecer. Ahí es cuando podrá venir la inversión y cuando empezarán a lo mejor estas medidas más gradualistas. Pero a lo mejor es, como dice Javier Milei, segunda generación, tercera generación, está por ver. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. No hay plata, o sea, es brutal que un presidente del gobierno diga eso. No hay plata, no hay dinero. Cualquier otro presidente lo que habría dicho es, no, no, sí, no, somos ricos, intentar, digamos, transmitir al mundo entero, no, Argentina no está tan mal, dame vuestro dinero. No, no, no. O sea, este hombre está siendo muy responsable, está diciendo las cosas como son. A todo el mundo, sus votantes, sus no votantes, el mundo completo, y está poniendo a Argentina en el ojo del huracán para que todos los inversionistas vean cómo va a hacer ese cambio y una vez que se haga, entrar en Argentina porque aquí va a haber crecimiento. Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Ojo lo que está diciendo, ¿eh? Esto era el golpe de realidad que decía al principio. Esta terapia de shock va a traer problemas. Va a traer problemas en un primer momento y lo está comunicando, ¿eh? O sea, quien avisa no es traidor. Y este hombre lo está diciendo a la cara. O sea, todo este ajuste va a traer una serie de consecuencias en el paro, en los empleos, en la actividad económica. O sea, va a hacer que se paralice de alguna forma, que haya más paro, que haya gente que lo pase muy mal en esos primeros momentos. Está siendo muy inteligente al decirlo, pero también muy realista y creo que es lo que echamos en falta muchas veces en los gobernantes, que sean capaces de tratar a las personas de los países no como críos de 3 años, ¿no? Sino como personas maduras que sepan que hacer este tipo de cosas, porque para eso lo han votado, a lo mejor a corto plazo son peores, pero a largo plazo es lo que va a traer la prosperidad al país, y es lo que se quiere en Argentina y es lo que quieren los argentinos. Pero muchas veces, igual que cuando te tienen que hacer una operación, primero te tienen que abrir, te tienen que hacer daño, tienes que sangrar para hacer esos ajustes y luego una vez que te lo han hecho, ahí es cuando va a empezar la recuperación. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. Muy duro, ¿eh? El discurso es muy duro y es para ponerse en un bucle una y otra vez las cosas que dice porque dan bastante miedo, ¿eh? A su vez, luego del reacomodamiento macro que vamos a impulsar, el cual será menos doloroso cuanto mayor sea la caída del riesgo país y cuanto mejor sea nuestra contención desde el Ministerio de Capital Humano, la situación comenzará a mejorar. Esto es, habrá luz al final del camino.
Bueno, por fin algo positivo, ¿no? Que dice aquí Javier Milei, dice, habrá luz al final del camino, pero yo creo que la gente aquí ya le está pegando tantos porrazos a esta gente que está aquí en el público que ya no sabe casi si aplaudir o no aplaudir, ¿no? En el caso alternativo, la propuesta sensiblera progresista, cuya única fuente de financiamiento es la emisión de dinero, derivará en una hiperinflación que llevará al país a la peor crisis de su historia, sumado a que nos meterá en una espiral decadente que nos equiparará con la oscuridad de la Venezuela de Chávez y Maduro. Por lo tanto, luego de semejante cuadro de situación, no pueden quedar dudas que la única oposición posible es el ajuste, un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. Sabemos que será duro, por eso quiero también traerles una frase sobresaliente de uno de los mejores presidentes de la historia argentina, que fue Julio Argentino Roca. Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios. Pero nuestros desafíos no terminan solamente en el plano económico. El nivel de deterioro de nuestro país es tal que abarca todas las esferas de la vida en comunidad. En materia de seguridad, Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles, a punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia. Bueno, y termina el punto de la economía, empieza con otros temas, ¿no? Para un poco sentar las bases de lo que va a hacer su gobierno a partir de ahora. Y se mete en otro punto álgido, en otro tema complicado de llevar, que es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Cómo Argentina se ha convertido en un estado sin estado, ¿no? En un estado donde la criminalidad campa por sus anchas y donde el Estado no es capaz de recluirla, ¿no? Un poco lo que pasó en El Salvador con Bukele, una situación parecida a la que está Argentina a día de hoy, quizás no tan extrema, pero sí está empezando a llegar a esos niveles. Y ojo, no es algo que de repente diga, no, esto me lo callo, no. Segundo punto importante, y segundo, o sea, si no tienes ya a la gente lo suficientemente cabreada, ¿no? A todos aquellos que viven del Estado, le estás diciendo que ya van a dejar de vivir del Estado porque va a recortar todo el Estado y a todos los políticos, y tienes ahí un grupo de personas cabradísimos contra ti que van a menear todos los resortes posibles para que este hombre sufra durante su mandato, y esperemos que no sufra a nivel físico, ya sabéis por dónde voy, que es donde toda esta gente va, sino que en el segundo punto empieza a hablar de narcotráfico, a hablar de seguridad ciudadana, criminales, o sea, el segundo punto conflictivo, y de gente que puede atacarle directamente a él y a todo el Estado, y se puede formar un motín sin precedentes en Argentina con toda esa clase de despojos, que va a tener que aprender muy bien de cómo, por ejemplo, lo hizo Bukele, pero que es algo que también necesita dinero. Construir cárceles necesita dinero. Coger de repente y recluir a todos los presos y darles de comer y bla 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 bla, todo eso que conlleva, eso requiere dinero. Y es un coste reputacional también muy fuerte, porque necesita que tenga un montón de policías en las calles. Para eso también se necesita dinero. Y precisamente lo que no tiene Argentina ahora mismo es dinero. Entonces, veremos a ver cómo lo hace. Tendrá que hacerlo de manera lo más inteligente posible. Nuestras fuerzas de seguridad han sido humilladas y maltratadas durante décadas.
han sido abandonados por una clase política que le ha dado la espalda a quienes nos cuidan. La anomia es tal que solo el 3% de los delitos son condenados. Se acabó con el siga-siga de los delincuentes. Bueno, que el 3% de los delitos solo sea condenado me parece una cifra espeluznante. O sea, aquí ¿qué está pasando hasta este momento en Argentina? Que alguien cometía un crimen, iba al juzgado y directamente le decía, no, no, usted vaya para su casa. Me parece gravísimo. Ojo, que es algo que estamos viendo en España también, este tipo de cosas. Pero un 3% me parece brutal. En materia social, estamos recibiendo un país donde la mitad de la población es pobre, con el tejido social completamente roto. Más de 20 millones de argentinos no pueden vivir una vida digna porque son presos de un sistema que lo único que genera es más pobreza. Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza. La única forma de salir de la pobreza es con más libertad. Los planes contra la pobreza generan más pobreza y es que tiene toda la razón del mundo. Jesús Huerta de Soto, un catedrático español, también liberalista, y bueno, haber escuchado de él aquí por la boca de Milei, la verdad es que me ha puesto un poco los vellos de punta, ¿no? Porque es un hombre donde si tú escuchas las cosas que dice también está muy en consonancia con Milei. Y es un gran defensor, ¿no? de la libertad aquí en España, sobre todo a nivel económico, ¿no? Y esto de que los planes contra la pobreza crean más pobreza, es que estoy totalmente de acuerdo, es que eso pasa en España donde lo veas. Hay miles de planes, de ayudas sociales, de integración social, a gente que nunca se integra, que nunca sale de la pobreza, que lo único que hacen con esa ayuda es que sigan estando en la pobreza. Porque si yo cojo y le doy a una persona, yo qué sé, 5.000 euros, esos 5.000 euros no los van a sacar de la pobreza. Tú a la gente le tienes que enseñar, como alguna vez ha dicho Milei ahí, a pescar. No le tienes que dar el pescado, ¿no? Como también dice la Biblia. Tienes que enseñarle a pescar y tienes que hacerle ver que el dinero no se consigue fácilmente, sobre todo el dinero público, sino que ya no puede conseguir dinero público de esa manera, que el tema de la criminalidad y la droga no es una opción en ese país, porque muchas veces es una de las vías de salida, de escapatoria que tiene esa gente para no hacer las cosas como debe, se mete en esos berenjenales, porque está muy en contacto, siempre cuanto más pobre seas, más en contacto estás con todo ese tipo de cosas, que los narcotraficantes se aprovechan de eso bastante, y al final es que ningún plan de esos logra sacar de la pobreza, es verdad. Lo que tienes que hacer es dar más libertad y sobre todo más libertad a la hora de tú poder crear un comercio, crear un negocio, estudiar lo que tú quieras. Es la manera, totalmente de acuerdo. Al mismo Ojo, tiempo, ojo porque es larguito, el discurso. No sé, llevamos ya 46 minutos por aquí y quiero hacer un análisis completo del mismo. 6 millones de chicos hoy a la noche se irán a dormir con hambre, que caminan descalzos por la calle y otros que cayeron en la droga. Lo mismo ocurre en materia educativa. Para que tengan idea del deterioro que vivimos, solo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en la escuela. Solo el 16%. Solo 16 de cada 100. Es decir, que el 84% de nuestros chicos no termina la escuela en tiempo y forma. O sea, eso es brutal. O sea, que en los estudios solo un 16% de los alumnos lo terminen sin repetir curso, ¿no? Que es a lo que se está refiriendo, es brutal. Y aquí en España pasa también lo mismo y por eso tenemos una educación horrible. Una educación horrible.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué se hace aquí en España? Que se hacen trampas al solitario, que ya a partir de ahora ya no se puede repetir curso. Y al final acaba terminando el último curso una persona que no sabe hacer absolutamente nada. Y esa no es la forma. La forma es de verdad que los que terminen sabiendo hacer las cosas y que sobre todo se les dé una educación enfocada a las competencias que luego van a desarrollar en los trabajos. No puede ser que te den competencias que nada tienen que ver con lo que luego tú vas a hacer en tu día a día. Y espero que Milei, esto lo comentaremos en algún otro vídeo, pero con el tema este de los vouchers, ¿no? que él dice, de para que tú puedas elegir el centro donde tú quieras estudiar, solucione todo esto, ¿no? Y haga que las personas realmente estudien lo que les guste, lo que les ilusiona en cualquier momento de su vida. En fin. A su vez, el 70% de los chicos que sí terminan la escuela no pueden resolver un problema de matemática básica o comprender un texto. De hecho, en las últimas evaluaciones PISA, la Argentina se encuentra en el puesto 66 de 81 y séptima en América Latina, siendo que Argentina fue el primer país en terminar con el alfabetismo en el mundo. Si se levantara Sarmiento y viera qué hicieron de la educación. Bueno, esto es algo que también está pasando en otros muchos países. Sí es cierto que en Argentina la situación parece clamorosa, pero en otros países también está pasando. O sea, y yo me doy cuenta, o sea, cada vez, y también tiene que ver bastante con todo esto el déficit de atención, ¿no? que tienen últimamente las juventudes porque están sometidas desde muy temprana edad a redes sociales como TikTok o Instagram, ¿no? con esto de los shorts, de ver cosas muy rápido, de que continuamente que estás cambiando el foco. Le genera un deterioro cognitivo a muy temprana edad y un déficit de atención alarmante de no poder concentrarte. Y claro, cosas como las matemáticas, ¿no? Comprensión de texto, necesitan que tú estés pendiente. Y esto está pasando en Argentina, pero también está pasando en otros muchos países. En materia de salud, el sistema se encuentra completamente colapsado. Los hospitales están destruidos, los médicos cobran miseria y los argentinos no tienen acceso a salud básica. Bueno, todo esto está pasando también en España, todo lo que ha dicho, punto por punto. No a nivel tan bestia, porque aquí no tenemos esta ultra inflación que sí está pasando en Argentina, esta hiperinflación casi, pero todo esto está pasando punto por punto. Es que lo que hace el socialismo en absolutamente todos los sitios es que es esto, pum, pum, pum. Es que me cogería el discurso y me lo grabaría a fuego. Tan es así que durante la pandemia, si los argentinos hubiéramos hecho las cosas como la media de los países del mundo, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Pero gracias al Estado Te Cuida y su ineficiencia, 130.000 argentinos perdieron la vida. Bueno, esto sí que es verdad que no sé, estas cifras que se saca Milei sobre cómo actuó el gobierno de Argentina durante la pandemia ha pasado así en prácticamente todos los lugares del mundo. En todos los lugares se han cometido negligencias terribles. En Reino Unido, por ejemplo, ¿no? con Boris Johnson, un gobierno de derecha, o en Brasil y demás, que pasó exactamente igual. O sea, tuvo mucho que ver también con cómo las personas se relacionaban, en qué países empezaron los confinamientos antes o después, por dónde se expandió el virus. Era una situación bastante conflictiva y que sí, está bien criticar porque el gobierno lo hizo de pena, como otros muchos también, pero no estoy seguro de que Milei, siendo un economista, o sea, Milei no es un sanitario ni nada de eso, lo hubiera hecho mejor, ¿vale? Pero, bueno, está bien decirlo, sobre todo porque lo que quiere traer aquí a coalición es que nos dicen que tenemos una gran sanidad, ¿no? que el gobierno de izquierda socialista que ha habido en Argentina dice que la sanidad es muy buena y demás, y luego lo hace como lo hace, ¿no?
hace referencia a eso sobre todo. Ese es el estado presente del que los políticos tanto hablan, argumento que utilizan para justificar el aumento descomunal del gasto público que solo los beneficia a ellos. Aquí lo está diciendo, ¿eh? Todo esto que hemos estado comentando. En todas las esferas, miren donde miren, la situación de la Argentina es de emergencia. Si miramos la infraestructura de nuestro país, la situación es la misma. Solo el 16% de nuestras rutas se encuentran asfaltadas y solo el 11% se encuentra en buen estado. Por eso, no es casualidad que mueran cerca de 15.000 argentinos por año en accidentes de tránsito. Lo que quiero graficar con todo esto es que la situación de la Argentina es crítica y de emergencia. No tenemos alternativas y tampoco tenemos tiempo. No tenemos margen para discusiones estériles. Nuestro país exige acción y una acción inmediata. La clase... Volvemos a lo mismo, acción y una acción inmediata. O sea, lo van a hacer ya. Terapia de shock. La política deja un país al borde de la crisis más profunda de nuestra historia. Cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de su propia responsabilidad. Pues no era el presidente de Francia, que justo ahora lo han enfocado en primera plana el que yo creía que lo era. No es tarea mía señalarlos. No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción. Sin embargo, nuestro compromiso con los argentinos es inalterable. Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política, aun cuando al principio sea duro. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. También sabemos que no todo está perdido. Los desafíos que tenemos son enormes, pero también lo es nuestra capacidad para superarlos. No va a ser fácil, 100 años de... Bueno, tiene que hacer un calor ahí, pero un calor de la leche. Que yo estoy viendo a Felipe VI ahí puesto, que antes estaba el sol, ahora está la sombra, menos mal. Pero vamos, por cómo veo el público, madre mía, el calor que tiene que estar haciendo Argentina y ahí la gente aguantando, como fiera. El fracaso no se deshacen en un día, pero un día empieza y hoy es ese día. Pues sí, 4 años a partir de ahora. Hoy empezamos a desandar el camino de la decadencia y comenzamos a transitar el camino de la prosperidad. Tenemos todos para ser el país que siempre soñamos. Tenemos los recursos, tenemos la gente, tenemos la creatividad y mucho más importante, tenemos la resiliencia para salir adelante. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, esas ideas que se resumen en la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. En esa frase de 57 palabras está resumida la esencia del nuevo contrato social que eligieron los argentinos. Bueno, esa frase es súper potente. Eso de el nuevo contrato social que eligieron los argentinos.
O sea, veremos a ver si esto es cierto, veremos a ver si... O sea, esta al final es la prueba de fuego del liberalismo, ¿no? En todo el mundo prácticamente. Muy pocas veces se han puesto lugar estas ideas a cabo. Como máximo a lo mejor podemos decir, pues no sé, países como Estados Unidos, Suiza o una Irlanda, ¿no? Pero no de manera pura, ¿no? Sino aquí lo que sí pretende hacer Milei es hacerlo de una manera mucho más pura y puede ser, como decía en otro de los vídeos que tengo por aquí por el canal, el experimento, ¿no? Milei, el experimento del liberalismo económico aplicado en un país que era socialista totalmente y que iba a la deriva más absoluta. Veremos a ver, puede ser muy interesante ver los frutos de este experimento porque como salga bien, la gente no es tonta. La gente no es tonta y muchos de los países pueden ver cómo los gobiernos, o sea, es que puede ser una revolución a nivel mundial. Una revolución a nivel mundial si esto sale bien. Muy atentos y lo estaremos comentando. Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos. El Estado no dirija nuestras vidas. O sea, la gente va a poder ser dueña de su destino. El Estado no va a intermediar. Eso es lo que promete Javier Un Milei. país en el que las hace, las paga. País en el que el que lo hace, lo paga. O sea, esto no tiene nada que ver con el liberalismo. De hecho, podemos decir que a lo mejor atenta, ¿no? Muchas veces con el tema del liberalismo. No por cómo lo ve Javier Milei, ¿no? Esto que hablamos de es el respeto también al prójimo, perdón, principio de no agresión, el concepto de propiedad privada, ¿vale? Todo lo que atente contra eso va a sufrir duras consecuencias, ¿vale? Pero también otras muchas cosas seguro que no atentan tanto contra eso, sino que al final es la seguridad como tal de la población en sí. Ojalá sea así. Creo que es uno de los puntos principales para que un país prospere. Seguridad máxima y que los criminales no tengan ni esto. Siempre, digamos, teniendo cierta, ¿cómo decirlo? O sea, no, que no se convierta esto en un estado policial, ¿no? Que uno sienta, como cuando va a Suiza o a Polonia, ¿no? Que he estado recientemente, que estás súper seguro, te encuentras súper seguro por la calle, pero no ves por ahí que haya policías por todos los sitios, ¿no? Sino en los sitios conflictivos sí los ves, pero no están por todos sitios, ¿no? Espero que sea así, aunque en los primeros momentos seguramente sí se convierta en una especie de estado policial, si quiere hacer que Argentina, ¿no? recupere esa seguridad. Porque, ojo, la riqueza también trae seguridad, ¿eh? O sea, al final, cuando tú tienes un país lleno de pobres, es lo que crea también toda esa inseguridad ciudadana, que la gente se vea que tiene que robar, que la gente ve cómo si quiere acceder a dinero, la única forma que tiene no es creando un comercio, sino a lo mejor traficando y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora es el momento de erradicar eso y en un futuro será el momento a lo mejor de un poquito más de algo de mano izquierda. Un país en el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad, puesto en nuestros términos. Ojo con lo de no recibe la asistencia de la sociedad, ¿eh? El que corta no cobra. El que corta no cobra. Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse a ellos mismos. Bueno, en todo este discurso, Orbán, el presidente de Hungría, vamos, tiene que estar así,
Gracias, gracias. En cuanto a la clase política argentina, quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendetas, ni a discutir espacio de poder. Nuestro proyecto no es un proyecto de poder, nuestro proyecto es un proyecto de país. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos. Bueno, es muy importante, ¿no? Ese mensaje de conciliación, ¿no? Antes, cuando estaba en la oposición, estaba claro que el mensaje tenía que ser un poco más unidireccional, ¿no? Nosotros contra ellos. Pero ahora que está en el poder, tiene que abrir siempre unas puertas para que todo el que quiera se sume, porque al final, argentinos de bien, entre comillas, argentinos de mal, todo el mundo que es argentino vive en Argentina, y al final el tener el máximo número de apoyos es lo que va a hacer que al final el proyecto salga adelante, ¿no? Así, no importa de dónde venga, no importan. Ese peluche, si alguien lo tiene y me lo manda, se lo estoy agradecido, ¿eh? Está chulo, que está hayan chulo. hecho antes. Lo único que importa es hacia dónde quieren ir. Aquellos que quieren utilizar la violencia o la extorsión para obstaculizar el cambio, les decimos que se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles, que utilizará todos los resortes del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita. No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir. Vamos a avanzar con los cambios que el país necesita. Bueno, aquí yo creo que el presidente de España está diciendo, madre mía, ojalá tuviera yo a alguien así en España, porque vaya tela los que tenemos nosotros en el país. Este tío tiene un par de narices, Milei tiene un par de narices y se nota. Necesita, porque estamos seguros que abrazar las ideas de la libertad es la única manera en la que podremos salir del pozo en el que nos han metido. Tía, lo veo. Mira, mira, ahí está el peluche, que me tenéis que regalar. Por lo tanto, y para ir terminando, que quede claro, hoy comienza una nueva era en Argentina. El desafío que tenemos por delante es titánico. No, ha quedado claro, ha quedado claro. Pero la verdadera fortaleza de un pueblo se mide en cómo enfrenta los desafíos cuando se presentan. Y cada vez que creemos que nuestra capacidad para superar esos desafíos ha sido alcanzada, miramos al cielo y recordamos que esa capacidad bien podría ser ilimitada. El desafío es enorme, pero lo afrontaremos con convicción, trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino. No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la luz, ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad. La guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos, de los pocos por sobre los muchos, de la luz por sobre la oscuridad y sobre todas las cosas, de la verdad por sobre la mentira. Porque ustedes saben que prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Ustedes saben y no, y es que lo está haciendo, es que el tío lo está haciendo, es que está diciendo las verdades a la cara de una manera totalmente contundente, como no lo haría ningún otro político. Se nota que el tío no es político de profesión
y es que es lo que yo haría, o sea, es que es lo que no se ve, es que yo creo que si la gente... bueno, hay gente que sí y gente que no, ¿eh? Hay gente que lo único que quiere escuchar son como dices, las verdades confortables. Pero creo que es muy necesario escuchar a veces, perdón, las mentiras confortables. Y creo que es muy necesario escuchar a veces esas verdades que no son tan confortables, que son incómodas, porque es lo que hace que tú puedas ser un poco más ágil, ¿no? Y tener y tomar decisiones importantes, ¿no? Si a ti te dicen que todo va bien siempre, que todo va bien siempre, al final te coge el lobo. Y no, y aquí está sentando las bases, está diciendo lo que está pasando en el país, está avisando a la población de que va a haber unos meses muy, muy, muy jodidos. Y esperemos que sea como él dice, que después de esos meses tan jodidos, o años, ojo, no se sabe, empiece esa recuperación. Estoy convencido de que vamos a salir adelante. Recuerdo cuando hace 2 años, junto a la doctora Villarruel, hoy vicepresidente de la Nación, ingresamos a esta casa como diputados. Recuerdo que en una entrevista me habían dicho, pero si ustedes son 2 en 257, no van a poder hacer nada. Y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de Macabeos 3:19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Por lo tanto, Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias. Será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Conforme a ponerse de pie que vamos a salir. Por el artículo 75. A ponerse de pie que vamos a salir, ¿eh? La verdad, los pelos como escarpias al escuchar este discurso. Un discurso, me voy a perdonar, voy a quitar esto, que no todos los políticos son capaces de decir, no son capaces de decir la verdad a la gente. Y aquí este hombre se ha apretado el cinturón, ha sacado los 2 buenos huevos que tiene, los 2 buenos cojones que tiene, y está diciendo la verdad a la cara y está preparando a la gente para lo que viene. O sea, ya lo está diciendo. Va a venir un golpe de shock, van a venir cosas que no van a gustar a todo el mundo, va a haber gente que va a tener que sufrir, pero todo va a ser para que en un futuro a corto plazo, esperemos, la cosa cambie en Argentina y esta situación que tienen de pobreza extrema, de gente que ni siquiera tiene casa, de esta posible hiperinflación que decía de hasta un 15.000%, madre mía, es una locura total, no suceda, mejore poco a poco, empieza a venir inversión extranjera, empiece la dolarización que quiere Milei y esperemos que Argentina se convierta en un país próspero, que le vaya muy bien y sobre todo que bueno, que vuelva a ser lo que algún día fue, ¿no? Porque yo creo que todos los países de habla hispana deberían de ir lo mejor posible. Nos une un pasado que ha hecho que nuestro camino esté entrecruzado ciertas veces. Y yo creo que si a todos los países de habla hispana le fuera bien y entre todos se unieran entre sí, o sea, seríamos una superpotencia mundial. Y lógicamente yo no voy a tener, no sé, por mucho que la gente quiera, no voy a tener la misma consideración con alguien que sea un argentino, un venezolano, un chileno, un mexicano,
que con un inglés o no sé, o un francés, ¿no? Por muy bien que me pueda llevar con ellos, etcétera, creo que a todos nosotros nos une algo más, ¿no? Esta lengua que hablamos, que es la segunda con hablantes nativos, la segunda que tiene el número mayor de hablantes nativos del mundo, después del chino, es algo que debería unirnos a todos en vez de separarnos, es algo que demuestra la unión que tenemos entre nosotros. Nuestros genes se han mezclado, nuestra cultura es parecida, debemos de estar todos unidos, yo creo. Este hombre, la verdad es que desde mi punto de vista vale mucho la pena, merece mucho la pena y puede hacer que la situación en Argentina cambie, y si cambia para bien, que la situación del resto del mundo cambie. Y ojalá sea así, ojalá le vaya bien y ojalá estas ideas de la libertad triunfen, porque si triunfan, eso significará el triunfo para Argentina. Así que sin más, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo largo, un vídeo de análisis. Si te has quedado viéndolo entero, pon un comentario, o sea, dímelo porque te lo agradezco mucho, y ya sabes que te puedes suscribir al canal para que estemos en contacto para siguientes vídeos que hagamos. Y oye, si te gusta, compártelo con tus amigos. Si veo que este tipo de vídeos es algo que gusta por aquí, pues bueno, podré continuar trayendo otras declaraciones de Milei o incluso de algún otro político, etcétera, haciendo este análisis, ¿no? Y un poco viendo cómo actúan, ¿no? Políticos como este hombre, que aquí se ve claro que no es un político normal, no es un político cualquiera. Y esperamos que Argentina se vea beneficiada de ello. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en la Carpa Libre. Hasta luego, chao.